En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Pues bienvenidos a un episodio más de Serendipia y Arrebol. Aquí como siempre muy feliz de estar con ustedes. ¿Y cómo estás, Emi? Bien, Bea, ¿y tú? Bien, también aquí justamente pues dándole seguimiento a el episodio pasado, ¿no? Y al antepasado también. Sí. Porque pues justamente hoy toca seguir hablando un poco de esta parte de la cosmética, el maquillaje. Pero justamente nos quedamos un poco con la duda de, bueno, expusimos justamente un poco como las desventajas actual de la industria cosmética, pero entonces, vaya, también se dieron soluciones, ¿no? Pero también hay otra rama de la cosmética que es justamente, pues, la cosmética casera, ¿no? Que también es algo bastante extenso. De hecho, ya actualmente consideraría que es casi también una moda, ¿no? Consumir, pues, estos productos que sean más naturales, ¿no? Pero ¿qué exactamente significa eso? ¿Es libre de riesgos o ¿Es qué? mejor, peor? Ajá, exacto, porque además a veces es un poco más caro, a veces, sí, ¿no? Es ahora sí como esa duda de ¿podría ser muy bueno o podríamos estar repitiendo sin querer lo del arsénico? Pues sí, básicamente. Y pues justamente por eso quisimos explayarnos un poquito más en este tema de pues cómo podemos nosotros hacer diferentes productos cosméticos en casa y en qué tenemos que pues prestar especial atención, ¿no? Porque vaya, justamente estábamos diciendo que los productos cosméticos no solamente se limitan al maquillaje, sino que también pues son productos para limpieza dental, para justamente pues jabones corporales, ¿no? Shampoo, perfume, todas estas cosas que pues justo de repente ya hay muchos emprendimientos / empresas que pues justamente ya tienen una visión más natural de esto, ¿no? Pero entonces en nuestra casa también, por ejemplo, se pueden hacer estos productos o qué tenemos que hacer, ¿no? Ajá, dependemos nada más de la industria. Ajá, exacto. Y es que pues sí, justamente, ¿no? De pronto nos ponemos a pensar en todos estos productos. Vaya, hay personas que, por ejemplo, usan actualmente esto que está muy de moda de el skincare, ¿no? Que pues ya abarca muchísimos productos, cada vez más, incluso hasta 10, 12, que esto es de hecho discutido por dermatólogos. Justamente que pues, incluso si no usas maquillaje, prefieres como estos conocidos como clean looks, pues aún así pues te bañas, ¿no? Y aún así te lavas los dientes y usas enjuague bucal y un montón de cosas que pues justamente de pronto teniendo en cuenta todo lo anterior y considerando que a veces igual y no encuentras incluso por ejemplo un olor que tú quieres o de pronto un producto con cierto ingrediente que tú quisieras, pues surge justamente esta duda de entonces qué tanto lo puedo hacer yo en mi casa, ¿no? Sí. Y pues como casi todo, sí es posible, pero tiene
como todo, sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Hay muchos productos que en realidad tenemos muy al alcance de la mano y de hecho están justamente en nuestras casas. Principalmente lo podemos ver cerca, digamos en donde estamos ahora, de México, porque es muy común que las personas tengan jardines o muchas plantas en macetas y de pronto pues justamente ahí tienen minas de oro en nutrientes y en propiedades y de pronto muchas veces ni sabemos, ¿no? Nada más las tenemos porque se ven bonitas. O incluso que las tenemos y ni siquiera pensamos que tienen valor, ¿no? Como las famosas, pues, hierbas, ¿no? Que de repente crecen descontroladamente, pero pues pueden ser también bastante beneficiosas para la salud. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y que incluso lo que aquí consideramos hierba mala en otros lugares es de hecho una planta medicinal importante, ¿no? Y hay muchos casos, el diente de león, la cerraja, que es como de, eso es la plaga de mi maceta. Sí. Y pues otras muchas plantas que sin duda sí se pueden usar como productos, pues ahora sí que como materia prima, ¿no? Sí, que hay muchos que son como muy reconocidos y que justamente tenemos muy en la mente gracias a que son muy populares dentro de la industria, como por ejemplo es el caso del aloe vera, que lo encontramos en todas partes, incluso en bebidas, y que efectivamente de por sí el ser humano lo ha usado desde hace muchísimo tiempo y tiene propiedades calmantes, hidratantes, suavizantes, y que puede usarse de muchísimas formas, ¿no? Se pueden incluso hacer como mascarillas para hacerte limpiezas faciales de vez en cuando, que también hay que recordar que tampoco es necesario hacerlas diario. También la parte de la planta que se utiliza es la parte interior de las hojas, que es como un gelecito. Ajá. Y esto contiene una gran cantidad de agua, vitaminas, aminoácidos y enzimas que ayudan incluso a la regeneración. Porque, o sea, ¿te refieres que el aloe vera es esta planta que es como un cactus, ¿no? Pero ajá, es así como una flor, por así decirlo, pero tiene, vaya, por fuera es blanca, verde, uh-huh, y por dentro es blanca, ¿no? Es así como transparentosa. Ajá, pero más que blanca es justo como transparente. Pero tienes que pelarla, ¿no? Sí, y tener un poquito de cuidado porque si bien sus espinas no son ponzoñosas ni nada, sí tienen unas espinitas en las orillas normalmente. Ajá. Algunas variedades, porque también hay varios tipos y según el tipo es como lo que aporta. Es ahora sí que incluso se puede usar de bloqueador solar, algunos tipos. Tiene un olor peculiar, eso sí, pero no vas a encontrar un mejor bloqueador solar. Y sobre todo porque justo como veíamos en el capítulo pasado, ¿no? De repente los bloqueadores industriales pues tienen diferentes... perjudican al medio ambiente, uh-huh, o eventualmente nuestra salud, ¿no? Y ese pues es natural. Pero, o sea, también está curioso porque no necesariamente porque sea natural significa que es libre de riesgo, ¿no? Sí, no. También hay que recordar, porque a veces se confunde, la sábila y el aloe vera es lo mismo. A veces se confunde, pero es lo mismo. Ah, ok. Sábila, no salvia. Esa es otra planta. Sí. Es un poco confuso, pero son lo mismo. Pero sí, por ejemplo, el aloe vera, la salvia, de hecho, tiene un componente que normalmente se le retira dependiendo de para qué se vaya a usar, ¿no? Es uh-huh, diferente la preparación que se le da, obviamente, si se va a consumir de comer o va a ser pues puesto sobre la piel, ¿no? Y esto de hecho es un componente que puede causar irritaciones si se usa de una forma equivocada. Ok. Ahora sí que justamente es
una planta muy buena, con una propiedad muy buena. De hecho, incluso en quemaduras, si tú te pones de esta, pues es como una babita, en las quemaduras ayuda a que cierren muchísimo más rápido y evita que tengas infecciones. Pero tampoco, por ejemplo, la podrías usar en heridas como tal abiertas, porque ahí entraría este componente que podría causar más irritación que bien. Ahora cuerpo, sí que, ¿no? Sí, ahora sí que depende de cómo lo vayas a usar, de las cantidades y de la frecuencia, porque pues en sí, como otros muchos productos, no es algo que es como tal listo o diseñado para usarse todos los días. Y sin embargo, pues esto de quitarle este componente específico de que causa la irritación, quitarlo en casa no es tan sencillo que digamos. Entonces, pues ahora sí que justamente tiene tanto como un pro como un contra. También está, por ejemplo, la manzanilla, ¿no? Que es muy conocida aquí. Y que se usa tanto para tomar en infusiones como para productos dermatológicos, que usan extractos que se sacan de la planta, de sus propiedades, y que también es antiinflamatorio, es antioxidante, reduce el enrojecimiento, la irritación. Incluso es muy recomendada para pieles que son sensibles o para tratar quemaduras leves tras una larga exposición solar. Y también es muy usado en la industria cosmética, también dependiendo de la persona, de la piel, puede causar ciertas irritaciones si se usa justamente de una forma incorrecta, ¿no? O si tú tienes la piel demasiado sensible o la quemadura solar ya es un poco más grave y la intentas utilizar, puede irritar más que hacer bien. Ok. Justamente es como casi como los medicamentos, ¿no? Hay algunos que puedes tomarte si estás en determinado punto, pero si estás tomando otros medicamentos o estás sensible de otra cosa, tienes que tener más cuidado con lo que consumes y cómo lo consumes. A final de cuentas es lo mismo que usar un producto responsablemente, nada más que te hace como ser un poquito más consciente justamente de cómo estás consumiendo y de lo que estás consumiendo. Ajá, eso se me hace muy interesante, ¿no? Porque no porque sea natural quiere decir que puedas ponértelo todos los días o que puedas arrancarlo directamente de la tierra y utilizarlo, ¿no? Sino que justo también necesita pasar normalmente por un proceso para que pues justamente pueda uno tener todos los beneficios que estas plantas tienen, ¿no? Sí. Eso se me hace muy importante destacarlo aquí, porque muchas veces siento que pensamos así de, sí, entonces lo tengo aquí en mi jardín, vamos a hacerlo. Pero justo en esta cuestión de la piel, creo que hay que tener especial cuidado porque, vaya, pues es el órgano más grande de nuestro cuerpo, ¿no? Iba a decir de nuestra cuerpa. Pero justo, ¿no? Y hay que cuidarlo, hay que ver que no se irrite, que puede pasar con todas estas, ¿no? De hecho, yo también tengo una que se me hizo también bastante linda, que resulta que en África están utilizando una planta como papel higiénico. Es decir que, pues vaya, ya no utilizan el papel industrial, sino que justamente utilizan las hojas de esta planta que se llama boldo, o para los que a lo mejor lo conocen con otro nombre, su nombre científico es Plectranthus barbatus. Y resulta que justamente pues la empezaron a utilizar como un reemplazo al papel higiénico por todas las pues consecuencias o el impacto ambiental que tiene este producto aquí pues en el agua y todo esto, ¿no? Y en realidad es una planta que pues crece muy fácil, no necesita tantos cuidados, y pues justo también es muchísimo más fácil de procesarlo, y de hecho también tiene bastantes beneficios a la salud. De hecho, en países como África, la India, se utiliza mucho justo para, por ejemplo,
ser una planta que ayuda para las alergias o incluso para medicamento contra el asma o ciertos tipos de cáncer, también para curar dolores del estómago, náuseas, gastritis, espasmos intestinales. Justamente también se utiliza para tratar afecciones al corazón. Vaya, es muy buena, pero también tiene esta cuestión que tú decías de la manzanilla y de la sábila, que pues hay que tener también mucho cuidado porque también esta planta, si se ingiere en exceso, pues también puede ser tóxica. Y por eso mismo en algunos países puede estar incluso regulada. Pero pues si se utiliza nuevamente con precaución, incluso cuando se utiliza como papel higiénico, pues es muy agradable a la piel porque justamente es suave y deja un olor de menta, parecido a la menta. Entonces, pues yo creo que es una muy linda idea también. Sí. Y que también pues reemplaza esto mismo de que pues en sí hay productos justamente como ese que se requieren muchísimo, pero también necesitan muchos recursos para producirse, ¿no? Claro, claro. Y que también, por ejemplo, sustituyendo lo que ya son como tratamientos más específicos y normalmente súper caros para reestructurar ciertas cosas que causan justamente los productos normales, pues se pueden optar por cosas naturales desde un inicio con medida, por supuesto. También está incluso el caso de la caléndula, que es muy conocida, es una planta que se usa para el cuidado de la piel y sus pétalos contienen compuestos que tienen propiedades suavizantes, calmantes y cicatrizantes. Y también, de hecho, algunas cremas hechas de caléndula sirven para disminuir las cicatrices. Lo que obviamente hace que sea un ingrediente sumamente valioso en pieles que son delicadas o están dañadas, y se usa también para bálsamos labiales, productos para regenerar tejidos cutáneos. Ahora sí que se suele aplicar ya en la herida cicatrizada, no se usa en la herida abierta. Se espera que esté bien cicatrizado y se empieza el tratamiento. Tarda más que pues cirugías o algunos otros métodos para quitar justamente cicatrices o manchas, pero justamente es natural. Igual y si un tratamiento te lo va a quitar pues en una sesión o dos y te vas a estar teniendo que cuidar un mes o más, pues en este caso igual la espera va a ser de 6-7 meses, pero se empiezan a ver resultados poco a poco y justamente es gracias a algo natural, ¿no? Y a una plantita que puedes tener en tu jardín, que si sabes aplicar y justamente pues buscas esa forma de aplicarla a lo que tú necesitas, porque pues ciertamente no todos tenemos las mismas necesidades, pues la puedes aplicar a los productos que necesites. Sí, también está interesante lo que dices porque de repente pues no es para reemplazar a los productos industrializados, ¿no? Sino que justamente es como para hacer un complemento, ¿no? Sí. Que claro, se pueden reemplazar completamente. Sí, pero a este punto pues ciertamente sí sería una complicada gestión de hacer eso y que ciertamente pues no todos tienen mucho tiempo como para estar metidos en algún estudio en su cocina, si es necesario, para estar preparando pues sus productos, ¿no? Igual y como una actividad de vez en cuando para almacenar tus productos que quieres como tener tú listos, pues sí es conveniente de cierta forma, pero si no tienes tanto tiempo ni igual y los recursos o las ganas de hacerlo, pues... Incluso también un poco de el conocimiento, ¿no? Porque sí, justamente al tener que hacer estas dosificaciones tan exactas, pues también se necesita cierto conocimiento que pues uno va adquiriendo pues con la práctica, si no, o con cursos o con alguna otra cosa, ¿no? Y pues justo, como dices, de repente no es tan sencillo. Porque de hecho también, ¿sabías que resulta que el aceite justamente de las semillas de la nopalera
es considerado uno de los aceites más caros en el mundo porque justamente tiene esta característica de que, funciona como el Botox en la piel, ¿no? O sea, justamente la hace más, con más tensor, ¿no? Que la ilumina, que justamente porque le aporta enzimas, elasticidad, hidratación. Y de hecho se me hizo súper loco porque resulta que hay un pues producto justamente de la marca Make My Day que tiene una crema hidratante que es justamente de acción neurocosmética, que tiene este aceite. De hecho se le conoce como aceite de higo chumbo, que entiendo que es como se le dice a pues la nopalera en otros países hispanohablantes. Y esta crema, desafortunadamente no me acuerdo de cuánto tenía, pero cuesta 59 euros, que son más o menos al cambio actual como 1,200 pesos. O sea, se me hizo muy loco porque pues justo, ¿no? Podría ser hasta un reemplazo, sustituto natural del Botox, que pues también es un proceso o un tratamiento bastante caro que muchas personas actualmente utilizan para pues rejuvenecerse. Sí, caro y pues a final de cuentas pues artificial. Y pues a final de cuentas, de nuevo, sí tiene sus efectos secundarios lo natural, pero son menos... ahora sí que tienen sus procesos ya, ¿no? Se le quita lo que más podría ser peligroso. Se disminuyen mucho sus riesgos justamente usándolos pues con lo natural. Sí, porque justo no tienen esta problemática de que afecta tanto pues el sistema de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, creo que ese es justamente... Sí, también, porque podemos ver muchos ingredientes, incluso también, por ejemplo, la rosa mosqueta que podemos encontrar que está en shampoos, en acondicionadores, en cremas de peinar, que se saca de las semillas de algunas especies de rosa y que, entre otros, ¿no? La caléndula, la manzanilla y otros que pues obviamente no es casualidad que se encuentren dentro de los productos anunciados como grandes ingredientes, porque justamente pues a final de cuentas incluso los componentes sintéticos que se buscan tienen la base dentro de los componentes naturales que tiene la naturaleza, valga la redundancia, porque pues obviamente ya se tiene ese antecedente de que ciertas cosas son antioxidantes, que son buenas para la piel, que rejuvenecen, que regeneran, que sirven para hidratar, para revitalizar, etcétera, etcétera. Y pues a final de cuentas querer hacer algo artificial es como a querer hacer una imitación falsa de lo que ya se puede encontrar dentro de la naturaleza, ¿no? Y a lo que técnicamente tendrías que agregarle un montón de cosas porque pues es justamente sintético, ¿no? Y ahí es donde llega toda la problemática. Y de hecho tengo un ejemplo muy claro de esto que decíamos de que pues no solamente es así, voy a arrancar esto de mi jardín y listo, sino que justamente se necesita tener un poco más de formación y conocimiento para poder hacer ese tipo de productos. Por ejemplo, ¿sabías que puedes hacer jabón a partir del aceite de cocina? Eso está súper loco porque resulta que, evidentemente todos nos gusta tener un jabón corporal que pues tenga, que esté cremoso, ¿no? Que nos hidrate la piel, que huela rico. Entonces de repente es un poco extraño pensar que se puede hacer de aceite de cocina, que podría a lo mejor ya también estar quemado, ¿no? Pero resulta que justamente... O con el olor de la comida. Exacto, que huele así como a cebo, ¿no? Así feo. Pero resulta que justo hay algunos procesos que se pueden hacer previos para que pues el aceite se filtre y ya no tenga ese olor feo que pues a nadie le gusta en realidad, ¿no? Y mucho menos untártelo en el cuerpo. Por ejemplo, se puede poner justamente un poco, eso a mí se me hizo muy loco, pero puedes mezclar maicena con agua y eso justamente en el aceite ponerlo. Evidentemente pues necesitas ponerlo en la lumbre, ¿no? No tiene que estar así de que súper caliente, con que esté un poco calientito ya es más que suficiente. Y resulta que todo eso, a la hora de que se solidifique,
solidifica o se fríe de cierta forma, pues va capturando todas las partículas que tiene el aceite ya, y pues así justo se logra remover. Incluso también se puede hervir con diferentes elementos, por ejemplo con jengibre, para que pues también recolecte ese aroma que de repente no es tan agradable. Y justo pues sabemos que el aceite de cocina de repente puede ser muy dañino al medio ambiente, ¿no? Porque pues normalmente pues se tira a pues el desagüe. Uh-huh. Y eso también pues se contamina el agua. A veces hasta tapa las tuberías. Ajá, exacto, huele mal, ¿no? Entonces justamente es una forma muy sustentable de poder hacer jabones que al final no huelan mal. Pero claro, también se puede hacer con otro tipo de jabones. De hecho, ese se recomienda principalmente para, por ejemplo, la ropa o lavar el piso, ¿no? Porque justo los jabones que ya pues van a ser directamente en nuestro cuerpo, sí se recomienda que sea más bien con aceites pues naturales, por ejemplo de coco, para que pues no haya un poco de cortocircuito, ¿no? Y justamente en este proceso es bastante curioso porque se necesita básicamente un elemento que pues en realidad no es tan seguro. Si tú lo ves en el supermercado o así, pues de hecho hasta tiene la advertencia de que es químicamente peligroso, ¿no? O sea, puede quemarte la piel químicamente. Uh-huh. Y esa es justamente la sosa cáustica, porque justo el aceite se mezcla con esta sosa. De hecho, bueno, más bien antes tienes que mezclarla con agua y después se vierte ya en el aceite y esta resulta que hace reacción. Eso se me hizo muy interesante. No es como que salgan chispas o algo así, pero sí se calienta. Uh-huh. Y de hecho se pone de otro color incluso. Y es que resulta que, y ahí va justamente el meollo del asunto, porque tú debes de saber bien cuál es la cantidad de sosa cáustica que tienes que agregar a tu mezcla, dependiendo también del tipo de aceite, de las propiedades, de pues ahora sí que el conjunto de los materiales que estás usando para poder tener bien las cantidades que requieres de. Exacto. Y no siempre es lo mismo. Uh-huh. Entonces de repente pues sí tienes que tener un poco más de experiencia o al menos de supervisión para poder ver que pues toda la sosa cáustica pues se transforme en jabón, porque pues eso básicamente es lo que pasa en esta reacción. Porque si no, pues evidentemente pues sí te puede irritar la piel o incluso pues algo más, ¿no? De hecho también se tiene que dejar curar hasta por 6 semanas para que justamente mejore su textura y sean más duraderos. Entonces, esto también es bastante interesante. No quiere decir que los jabones artesanales hechos a partir de aceite sean malos, uh-huh, sino que justamente tienen que estar bien hechos para que pues toda la sosa ya haya reaccionado, haya tenido como, a mí me gustó imaginarlo como si tuviera suficiente que comer para que desaparezca, ¿no? Uh-huh. Y claro que hay normalmente medidas, pero como decíamos, ¿no? Que es de hecho el índice de saponificación, pero como decíamos, de repente pues depende de otros muchos factores. Y claro que también se le pueden agregar pues otros ingredientes, por ejemplo arcillas que pueden ayudar mucho a limpiar la piel, a exfoliarla, incluso hasta aceites esenciales como de bergamota, lavanda, incluso de caléndula, de arroz, exacto. Que el arroz se usa justamente para blanquear la piel. O incluso de avena también, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. O café para exfoliarla. Vaya, uh-huh, ahora sí que eso, hasta donde llegue tu imaginación, ese es el límite. Sí, y que también justo pueden usarse otras cosas igualmente naturales para hacerlo oler. Por ejemplo, la lavanda o el romero, uh-huh, incluso la menta.
que además de que tienen cada uno sus respectivas propiedades, pues sin duda son plantas que huelen muy rico, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en el caso de la lavanda, el romero es una planta muy común, bueno, son plantas muy comunes de tener pues en las casas, y que a final de cuentas no son plantas de alto mantenimiento. También hay que recordar que depende mucho del tipo de lavanda. De romero sí es como uno, sí. Pero de lavanda sí hay muchos tipos. Hay unas que huelen mucho, hay otras que más que oler saben. Entonces pues también hay que saber qué ingredientes elegir, porque pues igual y puedes pues desilusionarte porque de pronto piensas, no, pues es que con la lavanda que tengo en mi patio. Que puede que sí, ¿no? Sí, pero hay que saber justamente qué variedad es para saber para qué se puede utilizar. O si, por ejemplo, tiene una poca concentración de aroma y es mejor, pues entonces antes procesarla de cierta forma justo para hacer un concentrado del olor, ¿no? Los conocidos como aceites esenciales. E incluso alcoholes que también tienen el olor, ¿no? Que obviamente esto también depende mucho de para qué lo quieras usar. Sí, sí, sí. Y que a su vez justo, ya sea un aceite esencial, un alcohol que tenga estos aromas, estas propiedades, pues hay que saberlas usar con cuidado, porque pues a final de cuentas es parte del cuidado que se tiene incluso en el proceso más sutil. Ajá, exactamente. Y por ejemplo, en el caso de los jabones, ya para que lleguen a lo que conocemos, que suelen ser pues mercados, bazares, suelen ya tener certificaciones comprobadas, justamente porque pues en específico sí es un proceso un poco más delicado. Claro, sí, de hecho hasta justo a la hora de que tú pues juntas la sosa cáustica con ay, perdón ustedes, la sosa cáustica con el aceite, pues tienes que estar protegido, ¿no? O sea, normalmente hasta te piden que tengas lentes, guantes, mascarilla, porque justo se calienta. La piel cubierta para evitar quemaduras. Exacto, porque, y además es un proceso, vaya, no es así de que dure, no sé, 3 meses, pero sí tienes que estar ahí 30, 90 minutos ahí esperando a que justamente pues la sosa haga reacción, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, vaya, la sosa cáustica es no más ni menos que la lejía, ¿no? El hidróxido de sodio, ¿no? Es corrosivo en realidad. De hecho, en las industrias se utiliza para justamente hacer el papel, textiles, productos de petróleo, justo, vaya. Entonces sí hay que tener cuidado. Sí. Vaya, se puede hacer, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Y especialmente interesante encontré esta cuestión, ¿no? De que tú puedes hacer este jabón a partir de aceite de cocina, que justamente dicen también es muy bueno para quitar manchas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, vaya, creo que es una muy buena idea de cómo lograr esto, ¿no crees? Sí. Y que también, pues, para los que aún tengan la duda de entonces, pues, industrialmente, ¿cómo es que estos ingredientes se hacen seguros, ¿no? Y es justamente teniendo estos procesos muy bien cuidados, muy bien establecidos, pero también en el caso de muchos ingredientes, principalmente los botánicos, lo que sucede es que se estabilizan y se extraen sus componentes, digamos, los que interesan, mediante procesos como destilación, justo depende, pero es maceración de aceites vegetales, extracción de solventes suaves o prensados en frío. Esto obviamente con el objetivo de que no se puede usar cualquier método para cualquier planta y para cualquier objetivo, porque pueden perder ciertas propiedades que a final de cuentas tú querías en tu producto final, ¿no? Se estaban buscando, sí. Ajá. Entonces esto pasa ya por las pruebas de seguridad, de estabilidad, y ya pueden ser comercializadas como cremas, geles, tónicos, bases cosméticas de uso diario o incluso en este caso como jabones. Porque incluso todos esos equipos que tú necesitas, por ejemplo, para extraer el aceite o el alcohol, pues son bastante costosos. O sea, de repente
pues queríamos justo hacer unos, ¿no? Y de repente pues nos llevamos la sorpresa de que el destilador, como es de cobre, pues sí, vaya, sí implica una inversión, ¿no? Y de repente pues uno le gustaría hacerlo, pero pues si lo hace un par de veces, de repente pues... Es por eso que también muchos optan, más que para hacerlo solo como algo personal, marcarlo directamente como un emprendimiento para otras personas, para pues recuperar justamente esas inversiones, ¿no? Claro, claro, sí. También hay justamente otro tipo de formas de cómo obtener jabón, ¿no? También puede ser shampoo, exactamente, pero vaya, está muy interesante porque aquí son las saponinas las que pues hacen todo esto posible y resulta que pues estas moléculas se encuentran en muchas plantas. De hecho, por ejemplo, hay una que se llama raíz de penco, que funciona muy parecido también al shishi o incluso otras muchas. Por ejemplo, la hierba jabonera, la raíz de calabaza resulta que también es un muy buen limpiador natural. Hay otra planta que se llama jaboncillo, que su nombre científico es Sapindus saponaria. Incluso las fibras del agave o la raíz de yuca también tienen estas saponinas, el shishi, que vaya, justamente es también vaya, se extrae del maguey. Todas estas tienen las características de que tienen estas saponinas y normalmente lo que se hace es que justamente se dejan remojando en agua para que pues estas hierbas, raíces, sino puedan justamente liberar todas estas partículas y así literalmente puedes hacer tú un jabón o un shampoo dependiendo justamente de la hierba que tú quieras. Algunas tienen otros beneficios extra. Por ejemplo, algunas ayudan justamente para controlar el azúcar en la sangre, prevenir el cáncer, disminuir el colesterol. Esto específicamente la avena, garbanzos, frijoles y guisantes. Y pues justamente son también muy buenos porque a la hora de que se crean estos shampoos o jabones, pues no te tienes que estar preocupando de que tengan, por ejemplo, metales pesados y al final se combinen con el agua. Y pues bueno, el ciclo del agua, échenle vistazo al otro capítulo. Pero vaya, es justamente un ciclo, ¿no? Entonces, de repente, si el agua que nosotros utilizamos en nuestra casa se le añaden indirectamente metales pasados, pues en algún punto se tienen que remover y eso al final es muy costoso y al final, si nosotros lo consumimos, pues nos afecta también en el cuerpo, ¿no? Entonces, estos limpiadores que vienen de plantas, pues no tienen exactamente ese problema y pues justamente dependiendo de qué tan concentrado podría ser, le vas a dar un uso diferente, ¿no? El jabón que justamente sale de la raíz de la calabaza se considera que puede servir muy bien para lavar ropa o utensilios de cocina. Igual el jaboncillo, ese también se recomienda para ese fin. Pero por ejemplo la raíz de yuca, ese sí se puede utilizar también como shampoo. De hecho hasta combate muy bien la caspa, la grasa y nutre con diferentes vitaminas. Incluso hasta fortalece el cabello y el cuero cabelludo. Incluso hasta de repente se considera que deja el cabello tan suave que parece como si te pudieras haber puesto acondicionador. y pues el shishi, que justamente lo encontramos, son las fibras del maguey como tal, pues es utilizado aquí en México ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? De hecho hasta se usan para hacer utensilios para el mantenimiento en casa, ¿no? Escobas, cepillos, todas estas cuestiones también pueden venir del shishi y pues justo, ¿no? En realidad es bastante sencillo. Pero a mí también de repente lo que me causó un poco de conflicto es, bien, yo hago mi shampoo, yo hago mi jabón y cómo lo hago durar.
del tiempo, ¿no? Porque pues justamente están estas cuestiones de que pues como algo natural de pronto pues se sabe que de pronto se oxidan, se echan a perder, pues queramos o no todos esos químicos que tarde o temprano nos causan un montón de cosas, evitan que salgan hongos, que crezcan, que salgan colonias de gérmenes. Claro. Entonces pues sí es irónico, pero sí puede crecer hongos y bacterias en un jabón. Y pues justamente eso es algo que pues no se quiere, no se busca en lo absoluto. Que vaya, también por ejemplo, justamente en esto de shampoos y hablando un poquito de las hierbas que ya habíamos como dicho, también hay shampoos que se hacen a base de romero, que justo se agrega alguna otra planta o compuesto para justo como jabonizarlo. Incluso también en las culturas ayurvédicas se usa una fruta y las hojas de una planta llamada Senegalia rugata, que es también conocida como shikakai, que se suele usar seca y se muele, se hace pasta o polvo y limpia muy bien el cabello. Y lo que es muy importante, sin eliminar sus aceites naturales, porque algo que es como pues un contra de los shampoos usuales es que justamente en un lavado diario van poco a poco lavando aceites naturales esenciales para el cabello, para un cabello sano, lo cual te hace usar más productos para volver a tener tu grasita saludable en el cabello. Entonces pues sí, pero a final de cuentas sí estamos hablando, para empezar, sí estamos hablando de productos que van a tener una vida útil más corta de lo que estamos acostumbrados. Para empezar, porque un shampoo puede estar sellado y pues nada más lo único que indica que está pues pasados la fecha de caducidad, pero en sí no es como que incluso caducado pueda llegar a ver pues hongos o algo similar, ¿no? Es como, o sea, se siguen viendo pues normal, ¿no? Sí, sería muy raro, ¿no? Sí, hasta pues sí es una imagen mental rara, ¿no? Y que justamente pues hablando de productos así, sí estamos hablando de que para empezar sí se tiene que tener un cuidado, no se puede usar por ejemplo cualquier botella o cualquier frasco, se tiene que limpiar muy bien antes de utilizarlo. Sin duda sí es preferible en este aspecto que sean sólidos o en su caso botellas reutilizadas de plástico, porque pues lo mismo que mencionábamos la vez pasada, ¿no? Se está hablando de, por ejemplo, de shampoos, de estar en el baño, de humedad y que pues no es exactamente lo mejor llevar una botella de vidrio. Ajá, sí. Que justo jabonoso, es muy fácil que se te resbale, no es... Sí, es cierto. No tiene mucha seguridad, que digamos. Precaución. Sí, pero sin duda sí hay métodos bastante eficaces para limpiar bastante bien, pues, botellas que se pueden reutilizar justamente de plástico, ¿no? Hay muchos, ahora sí que alargadores de vida útil de estos productos, si bien en algunos casos estamos hablando de productos que van a tener otros compuestos, como por ejemplo se puede ver con el té verde, con la menta, que pueden llegar a tener ciertas características antimicrobianas. Eso sin duda no es suficiente. Más considerando que justamente no es a lo único a lo que se le teme, ¿no? Pues también están los hongos y pues a final de cuentas los baños o zonas en donde se lava generalmente pues son zonas muy húmedas y perfectas para hongos. Sí. Entonces pues sí hay algunos fungicidas naturales que se pueden conseguir principalmente en tiendas naturistas y que se pueden aplicar a ciertos productos. Nuevamente tienes que tener al menos un conocimiento básico de las cantidades, de las cosas. Obviamente si apenas estás experimentando o estás aprendiendo, no puedes comercializar con tus productos, pero
justamente en esta curva de aprendizaje, pues también se van encontrando medidas, combinaciones y distintas fórmulas que se pueden utilizar para alargar la vida útil de los productos, como es también el caso de el usar la vitamina E como un conservante natural que se puede encontrar en muchas cosas, ¿no? También naturales. Está en aceites vegetales como en el girasol, que tiene de hecho un alto contenido, la oliva, la canola, el germen de trigo, en frutos secos y semillas como almendras, nueces, avellanas, cacahuates, pipas de girasol, pipas de calabaza, en espinacas, brócoli, acelgas, en aguacate, kiwi, mango, moras, incluso algunos cereales fortificados. Y pues, si bien justamente tienes que tener el conocimiento para poder integrar esto como conservante, como propiedad, también se le puede encontrar justamente en tiendas que estén como un poco más especializadas en esto natural, como tocoferol. Hay muchas variantes dependiendo de para qué se quiera usar. Está el tocoferil, que es otra forma de pronunciarlo, acetate, que es para cosméticos principalmente, el D-alfa tocoferol, que es usado para alimentos y suplementos, y el DL-alfa tocoferol, que se usa en la sintética. Pero pues ahora sí que dependiendo de lo que tú quieras usar y cómo, pues va a ser la forma en que tú lo vas a buscar, ¿no? Pero esta ya es ahora sí que la propiedad aislada, que pues justamente se encuentra en espinacas, en brócoli y en todo lo demás. Y esto, por ejemplo, es uno de los ejemplos de lo que se puede usar igualmente natural para usar como conservante. Ahora sí que con el tiempo se puede ver, dependiendo de las medidas, dependiendo si tú quieres hacer tus propios experimentos o te basas en recetas ya, por así decirlo, probadas, que usualmente es el camino más viable, porque sí, obviamente ya con el tiempo hay muchas recetas probadas y muy buenas. Un producto puede tener una vida útil desde 3 a 6 meses, algunos pueden durar hasta 9, 10 meses, pero a final de cuentas, por ejemplo, en este caso estamos hablando de un shampoo, de algo que pues usas muy constantemente y que pues muy probablemente sí se vaya a acabar en ese tiempo, ¿no? Igual si sabes que de antemano investigas bien y incluso hay muchos cursos que cuando te dan las recetas, pues también te dan esa orientación de cuánto tiempo, más bien te tendrían que dar esa orientación de cuánta vida útil van a tener tus productos ya hechos, ¿no? Y pues hacer considerando para cuántas personas quieres hacerlo, ¿no? Claro. Es diferente, obviamente, si estás viviendo tú solo en tu casa, si estás viviendo con tu familia y son 4, 5, 6 personas, claro. ¿no? Sí. Igual y aún así quieres hacer de a poquito para que se vaya acabando, ¿no? Eso es también completamente válido porque pues si te da de pronto cosa que se te vaya a echar a perder. Sí. Y eso pues es normal, pero a final de cuentas sí hay que tener la idea de que no van a ser productos que duren tanto como lo industrial, justamente porque carecen de estos elementos sintéticos y pues creados en laboratorio que pues son justamente lo que también hace daño, ¿no? Sí, claro. Y también un poco hay que despegarse de la idea que, por ejemplo, en los shampoos, en los jabones, se tiene esta idea de que entre más espuma, más limpio va a estar al final. Y eso no es necesariamente cierto. Y la espuma no porque exista ya va a estar limpia, ¿no? Hasta ha habido casos de personas que se ponen ahí a estar en contacto con algunas espumas y salen hasta intoxicados. Ahora sí que eso no es como señal de limpieza, es simplemente un efecto de los ingredientes combinados. Pero de hecho hasta se le agrega ingredientes, ¿no? Para que pueda tener más espuma los shampoos y así. Sí, justamente porque muchos estamos pues ya condicionados por
toda la vida de que pues justamente si sale mucha espuma es que va a quedar súper limpio. Y pues no necesariamente. De hecho, justamente el shampoo que se saca de la planta que te había mencionado, la Senegalia rugata, es un jabón que casi no hace espuma, prácticamente nada. Y a pesar de esto es uno de los más efectivos y limpia y cuida el cuero cabelludo de una forma bastante suave y apta para prácticamente cualquier tipo de piel. Ok. Ahora sí que es como quitar esos estigmas, esos condicionamientos que se le tienen a los productos de que tiene que verse de tal forma o tiene que causar cierta reacción para que sea efectivo, porque pues no necesariamente. De hecho, justamente el jaboncillo, que también es una planta de la que también puedes sacar pues precisamente jabón. Bueno, el jaboncillo como tal es un árbol, y resulta que además de que ya se ha utilizado también durante mucho tiempo, se consideraba tradicionalmente como detergente, porque resulta que es hasta insecticida. O sea que justo, ¿no? O sea, también esas propiedades las podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Así nomás así. Y pues también pues hay algunos jabones que pues sí querrías usar justamente que tengan estas propiedades insecticidas, ¿no? Ya no entra dentro tanto de lo cosmético, pero incluso cuando de hecho no entra dentro de lo cosmético, pero por ejemplo, al limpiar tu casa, te gustaría que tu jabón tenga un insecticida para que no se te metan hormigas o arañas o lo que sea. Claro. Y pues a la vez te gustaría que fuera algo que no te esté intoxicando los pulmones cada vez que inhalas. O a lo mejor también de que no necesariamente tenga que pues acabar también con toda la biodiversidad, ¿no? O sea, que sea como para tu hogar, para que no entren, pero respetar justamente su espacio, ¿no? Sí. Y de hecho ahorita que estabas hablando de productos que pues se pueden comprar como extra, justamente mencionabas lo de la arcilla. Y justo también encontré que de hecho la arcilla en este tema de la cosmética natural, siento que es un ingrediente muy utilizado, ¿no? Tiene muchos usos precisamente. Y otro que se me hizo muy interesante es justamente utilizarla en pastas de dientes, porque justamente ayuda a limpiar, o más bien a blanquear. Pero no te daña los dientes, porque justamente estábamos diciendo que el flúor diario de repente tampoco no es tan bueno, ¿no? Sí se le conoce como que es bueno para los dientes y sí, de cierta forma tienen razón, pero a la vez lo encontramos en exceso en muchísimas cosas, como ya habíamos hablado, y pues eso es lo que causa estas pues malestares, ¿no? Sí, justo. Y pues es una forma, como dicho, ¿no? De limpiar tus lentes, pero no los raspa y los pule de forma suave, ¿no? Y hablando de los dientes también, pues hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, con la raíz de regaliz o el regaliz mismo, también pues inhibe las bacterias cariogénicas y reduce la placa o las manchas oscuras que pues podemos llegar a tener en nuestra boca. Pero también para el cuidado dental resulta que hay una técnica que se llama oil pulling o pulido con aceite, que justamente pues es una tradición que no se conoce tanto, pero básicamente consiste en que tú tienes que pues meterte a la boca una cucharada de aceite de coco virgen. La idea es que justamente pues tú puedas como hacer gárgaras, ¿no? Que lo estés ahí. Los conocidos como puches. Ajá, exacto. Que tú puedas estártelo ahí jugando en la boca durante 10, 15 minutos. Y después de ese tiempo lo escupes. O sea, es importante que no te lo tragues, escúpelo. Sí. Y eso es bastante interesante que funcione. O sea, de repente uno diría, pero es aceite, ¿no? Ajá, como ahora sí que como enjuague vocal. El enjuague vocal no te lo tomas, lo escupes. Ajá, exacto. Y en específico, este de aceite, pues ayuda justamente a remover bacterias y toxinas que no se disuelven básicamente en agua
fácilmente en agua, si no se disuelven precisamente en aceite. Por eso justamente ayuda a pues eliminar plagas, a tener más brillo y a tener un esmalte dental más lindo. Y más sano. Y más sano, precisamente. Que justamente esto en específico, en vez de reemplazar, por así decirlo, si reemplazar el uso diario de una pasta, sería reemplazar el uso del enjuague bucal. Ajá. Que justamente, pues, es más o menos lo que quiero obtener, ¿no? Sí. Que el esmalte sea más sano, que tus dientes se vean mejor. Y también, como complemento, y que de hecho se ha usado en distintos productos dentífricos modernos, está lo que en muchas culturas se conoció como tallos o ramitas masticables o palos de mascar, que han sido muy usados durante la historia para limpiar los dientes, porque pues masticar ciertas ramas provoca que sus fibras se vayan como deshilachando, formando una especie como de superficie que remueve el biofilm dental, es decir, esa plaquita que se empieza a hacer de bacterias, pues de lo normal que crezca en la boca, ¿no? Sí, claro. Y al mismo tiempo liberan compuestos con actividades antibacterianas naturales que combaten la placa. Que eso pues ahora sí que ayuda mucho a los dientes justo a mantenerse sanos. Está por ejemplo el miswak, que es obtenido del árbol Salvadora persica, que justamente ayuda mucho a reducir la placa, a mejorar la salud periodontal, y actualmente incluso está siendo objeto de estudios clínicos para poderlo transformar en algún tipo justamente de enjuague o de pasta que pueda ser complementario a pues el cuidado usual. Pero que a final de cuentas estas ramitas en sí siguen teniendo esa capacidad, ¿no? De que si las estás masticando, pues ayudan a mejorar la salud vocal. Y ahorita justo estaba pensando, supongo que eso también, por ejemplo, se podría comprar en algún mercado, ¿no? Principalmente en tiendas pues naturistas o que vendan plantas, y que pues al menos aquí en México tenemos la ventaja de que son muy comunes. Sí, porque justo también de eso depende mucho pues qué tan sustentable es el producto, ¿no? También en otro de los cuidados que hay que tener de los productos que se quieran usar justamente para hacer tus propios productos en casa, es que hay que cuidar mucho de dónde vienen. Porque pues también estamos hablando de que a final de cuentas si no se tienen las precauciones podría venir, por ejemplo, de un cultivo que esté lleno de pesticidas o de distintos tipos de productos que a final de cuentas sería como estarse poniendo incluso un poquito concentrado por los procesos a los que los pones en la piel, ¿no? Y eso tampoco es como muy ideal que digamos. Sí, claro, ¿no? Y que pues si es a final de cuentas pues también te provoca incluso enfermedades o lesiones, y esto obviamente depende mucho de dónde se consigan los materiales, la materia prima, pero a final de cuentas sí es algo que se tiene que cuidar mucho. En el caso de que sean plantas que tú tengas en tu jardín o en tu patio, pues usar abonos que sean naturales, que sean orgánicos, en dejar de ponerles productos químicos al menos un año antes de que las empieces a usar, pues para uso propio. Y pues así se hace una depuración justamente del sistema de las plantas, y ya tú las puedes usar de manera segura. Incluso también si son plantas exóticas, ¿no? Sí, y también hay que tener mucho cuidado con el tipo de planta, o sea, no porque veas que una planta tiene un color rosa muy bonito y veas que si pinta, quiere decir que la puedes usar. Porque en especial aquí en México es muy común que las casas tengan muchas plantas que en realidad son muy tóxicas y venenosas.
Está el caso de la azalea, de la campanilla, de otras muchas que justamente son tóxicas a otro nivel, que sí son, pues, incluso hasta peligrosas, ¿no? De cuidado, ¿no? Ajá, entonces, pues, justamente, sí hay que tener al menos el conocimiento básico antes de, pues, querer meterse a hacer estos, pues, productos. Sí. Y, de hecho, también, pues, en esta cuestión de higiene dental, es importante también destacar que, pues, el esmalte pues depende también mucho de nuestra dieta, de justamente si nos estamos estresando o no. Justamente como mencionábamos en el episodio anterior, es algo más integral. La salud, la verdadera salud y belleza, pues tiene que ver mucho con, pues, cómo manejas tú tus emociones, porque sí, generas muchas sustancias, muchas hormonas, químicos que pueden, pues, causar irritaciones en la piel, que justamente te hagan creer que necesitas más productos de belleza, cómo te alimentas, qué tal duermes, un largo etcétera, que pues sí es más a considerar en este tipo de productos, justamente para que puedas tener como algo más integral que cosas por separado, que igual y sí pueden parecer que te están ayudando en un primer momento, pero pues a final de cuentas no están luchando con la raíz del problema, ¿no? A largo plazo a lo mejor no son tan eficientes. Y creo que también algo importante de destacar es que pues incluso hay carreras, ¿no? Que justo buscan el equilibrio entre lo tecnológico, lo biológico y pues la cosmética como tal. Entonces de repente pues sí hay que ser muy precavido en esta cuestión de hacerle al químico. Porque al final es eso, química, ¿no? Uh-huh. Pero sí, a final de cuentas, no es como tal que lo natural justamente esté separado de esto mismo de la química, que es la ausencia, sino integrarla con conocimiento para poder explotar el mayor beneficio que te pueden otorgar los ingredientes que tú puedes dar. Y si tú puedes garantizar que puedes usar ingredientes de calidad, pues sin duda puedes mejorar mucho la calidad de los productos que estás usando, incluso aunque sea nada más para uso propio. Uh-huh. No es como que sea necesario emprender para hacer tus propios productos y poder disfrutar. Pues incluso si de pronto tú tienes un gusto específico, pues por ejemplo que tu shampoo huela a menta con lavanda, pues puedes justamente investigar y ver esas combinaciones y hacerlas pues muy propias, ¿no? Claro. Y eso pues no solo va generando una especie como de conocimiento sobre los productos, sino que también incluso puede generar cierta identidad dentro de las personas por algo que es pues como de ellos, ¿sabes? Y ya no se basa nada más en el precio, ¿no? Sino que también... Sí, también en esto se considera mucho que pues obviamente entre otras muchas cosas, el hacer y tener al menos la conciencia de cómo se realizan estos productos, pues también justamente tiene este debate de qué tan bueno es, ¿no? Si lo industrial, si elaborar las alternativas naturales en casa, aunque pues ciertamente como son artesanales y suelen ser muy pocos elementos, suelen ser muy más caros de lo usual, si se llegan a vender al público, pero pese a que esto sin duda la opinión final tendría que ser que es preferencia personal. Cada quien puede elegir qué productos usar, si busca más naturales de empresas un poco más grandes, de personas que tienen emprendimientos muy pequeños, en fin, ya lo comentábamos en el episodio anterior que es algo bastante amplio, ¿no? Que hay sin duda opciones diversas y que justamente esto se ha visto apoyado cada vez más por estudios científicos, análisis rigurosos que se han ido mostrando con el tiempo y que relacionan mucho el cuidado personal y qué tanto influye con la exposición cotidiana justamente a sustancias químicas, como ya habíamos visto, ¿no? Que pues esto un poquito no afecta, pero
ya en todos los productos revueltos, pues. Y de hecho también se ha visto que desde un punto de vista del consumo, el optar por productos elaborados, digamos que de una forma más artesanal y saber la complejidad que hay detrás, también cambia mucho el pensamiento de las personas, pues el conocer todo esto de los compuestos, de las fragancias que se utilizan, del proceso, también ayuda mucho a disminuir un fenómeno que es bastante usual, que es esto de cambiar todo el tiempo por moda. Uh-huh. De incluso también el consumismo de tener, por ejemplo, 40 tipos de labiales y usarlos quizá una o dos veces y cambiar al siguiente que esté de moda, y así continuamente. Y este conocimiento de los productos, de lo que hay detrás y también de las posibilidades que tú puedes tener de justamente tener productos que se adapten más a lo que te gusta de cada producto que tienes, también ayuda a que la gente pueda ver un consumo responsable desde la elaboración, que el saber qué hay detrás de todo esto también pues obviamente te hace que sepas al menos lo básico de qué productos necesitas para crear un producto final, que reduce obviamente la tendencia a la acumulación excesiva. Y también se ha comprobado ya socialmente que reduce el reemplazo constante, que es impulsado solo por la moda. O sea que a final de cuentas causa mucho desecho. Sí. O sea que básicamente esto también causa que yo me acabe mi producto antes de conseguir uno nuevo, ¿no? Eso está muy interesante. Consumir muchísimo más responsablemente de lo que se hace comúnmente. No tanto, ya ni siquiera tanto por el bienestar del medio ambiente, que sí tendría que ser muy importante, pero también porque a final de cuentas es un cuidado a las inversiones que tú haces, porque a final de cuentas es cuidado personal y es considerado una inversión porque estás invirtiendo en ti y en tu salud. Claro. Y pues también estás cuidando cómo estás gestionando el dinero que usas en ti. Incluso hasta puede significar un ahorro, ¿no? Sí, y también al ver resultados que no requieren gastar en grandes tratamientos, también obviamente mejora muchísimo la autoestima de las personas. Porque aquí estamos hablando que pues en cuestión de jabones, de shampoos, pues no es como que sea una diferencia de sexos o de creencias, sino que simplemente pues está ahí el cuidado de la piel, el cuidado del cabello, que sí, pues a final de cuentas es algo que todos necesitamos, ¿no? Y que pues ver que nuestra piel está sana sin tener que estar peleándonos con cremas, con el acné cosmético, por ejemplo, pues también ayuda muchísimo pues en lo personal. Claro, sí. Sí, pues básicamente hacer esto es una ciencia que creo que trae también muchos buenos beneficios. Y que tiene justamente la posibilidad de incluso dar muchísimos más productos, incluso el surgimiento de empresas y de productos que puedan ser, pues ahora sí que los que vayan, ahora sí cambiando los que están gobernando la industria actualmente. Que bueno, también recordemos que hay industrias cosméticas grandes que ya están, ya están siendo conscientes de los impactos que tienen sus productos en las personas, ¿no? Sí. Pero pues sí, se trata de algo que sí se tiene que hacer con responsabilidad. No se puede tomar a la ligera, es como lo del compostaje, el episodio del compostaje. Ahora sí que se puede hacer en casa, por supuesto que sí se puede hacer en casa, pero sí tienes que meterte un poquito más para poderlo hacerlo bien y que tú puedas ver los resultados que quisieras ver, ¿no? Claro. De productos pues que a final de cuentas pueden ser de muy alta calidad y que podrían incluso competir en efectos con productos de marcas muy reconocidas. Industrializadas. Así es. Pero pues sí.
Con esto cerramos un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y a la naturaleza que aguarda que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.